Bueno, qué bien. Bueno, espero que os vayáis conectando por aquí. La verdad que hoy estoy muy contenta porque vamos a hacer un directo con alguien que llevo tiempo queriendo hacer el directo, porque es una persona que yo admiro muchísimo, es el doctor Francisco Pascual, que es el coordinador de la UCA, es el presidente de Soci Droga Alcohol. Y bueno, o sea, me hubiera encantado, más que el directo, hacer una entrevista con él cara a cara, de tú a tú, que hubiera sido mucho más cercano, pero él está en Alicante y como todavía no podemos movernos de un sitio a otro, pues lo vamos a hacer a través de Instagram, así también vosotros podéis hacer vuestras preguntas y va a ser desde luego una charla súper interesante. Él es un tío muy grande, yo le tengo una gran admiración y bueno, pues voy a esperar que os vayáis conectando y me hace muchísima ilusión, de verdad. Aparte que yo creo que os va a aclarar un montón de dudas sobre tratamientos diferentes que existen, que siempre entramos mucho en debate con este tipo de cosas y tenéis dudas con el privado, lo público. Vamos a hablar de las drogas emergentes para que diferenciemos un poquito y sepáis cuáles son y bueno, si existen, si no existen, y estas cosas. Y bueno, y la verdad que me hace muchísima ilusión. Luego, antes de que se conecte Francisco, Francisco, yo le llamo Paco, me habéis estado preguntando mucho esta semana, pues, ¿qué pasaba? Que por qué no había vídeo de Pongámonos a ello. Que no es que haya dejado de hacer vídeos, sino que como yo quería haber hecho o sea, yo lo que quiero es daros contenido de calidad. Entonces, si yo veo que a lo mejor hay alguna semana que no voy a tiempo, que lo que os puedo ofrecer no está a la altura de lo que yo quiero o de lo que yo creo que os merecéis vosotros, pues entonces prefiero parar, frenar y decir, vamos a ver, quiero sacar cosas que realmente os sirvan y que sea información veraz y que os vayan a ayudar, porque si no, entonces apaga y vámonos. O sea, entonces vamos a ir haciendo las cosas bien y como realmente yo considero que tienen que estar a la altura del canal que yo quiero hacer y a la altura de la gente que me estáis siguiendo y que estáis perdiendo vuestro tiempo en ver en los vídeos. Con lo cual, dicho esto, pues por eso no había salido. Pero que sepáis que en cuanto acabe la charla con Paco, me voy corriendo a grabar el nuevo vídeo de Pongámonos a ello con otra persona muy importante para mí y muy especial, que para mí es uno de los mejores profesionales en el mundo de la psicología, psiquiatría y bueno, ¿qué os puedo decir? Es que para mí es un crack y no os voy a dar más pistas. A ver si ahora se va conectando ya por aquí Paco. Voy a ver si está por aquí. Paco, Estamos ahí. qué alegría, por favor. Hola. No sabes la ilusión que me hace hablar contigo. Bueno, en la distancia, pero esto nos acerca, ¿no? Lo importante es que estemos ahí, ¿eh? Esto nos acerca y de verdad que es que yo tenía muchísimas ganas de poder compartir un espacio contigo y de que la gente te conozca porque yo tengo una profunda admiración por ti, te lo digo de verdad. O sea, para mí eres una persona importante en el mundo de las adicciones. Bueno, eres una persona importante, ya de por sí. Pero en el mundo de las adicciones creo que eres un referente. Y me gustaría que te presentaras y contaras quién eres, porque yo ya lo sé, pero la gente a lo mejor no. Entonces, ¿quién eres? Bueno, como tú dices, soy Paco, más que Francisco, ¿no? Porque yo creo que con Francisco no me conoce ni mi madre, ¿no? Al fin, con los pacientes, con los amigos, con la gente de alrededor, yo creo que hay que tener cercanía, ¿no? Una de las cosas importantes en el tema de las adicciones es poder empatizar, ¿no? Y como mínimo utilizar el nombre que uno utiliza desde el corazón, ¿no? Y no desde el DNI, que creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Total. Bueno, pues yo para presentarme diré que soy una persona que estoy trabajando en el tema de adicciones desde hace más de 30 años. Y empecé de una forma curiosa, y es que prácticamente cuando terminé la carrera de medicina, pues bueno, en aquel momento no estaba tan de moda esto de preparar el MIR, ni tampoco las condiciones económicas de mi familia podían permitir dedicarme más tiempo a seguir estudiando y a preparar exámenes, porque en casa sabes que a veces hay que colaborar, ¿no? Y uno Exacto. tener sus prioridades. Y mi prioridad era
intentar no ser una carga durante más tiempo para mi familia. Mis padres son de condición humilde. Mi padre falleció de un carcinoma hepático, desgraciadamente, y aquello fue un gran palo. Yo creo que cuando uno pierde a un ser querido, pues un poco reestructura también su pensamiento incluso. Y para mí era un referente porque cuando estaba estudiando venía los fines de semana, además de mi padre era mi mejor amigo, ¿no? Y era una forma de hablar, de compartir y de esas confidencias que a veces no sabes a quién contar, pues bueno, tenía mi padre. Digo esto porque yo no podía permitir durante más tiempo que mi familia estuviese pues soportando un gasto que no podían soportar. De hecho, años más tarde me enteré de que yo incluso en el piso de estudiantes comía mejor que mis padres en casa, pero ellos antepusieron el cariño hacia mí, ¿no? Pues bueno, cuando terminé la carrera en Alcoy, que es la ciudad en la que yo vivo, el médico que llevaba el grupo de alcohólicos rehabilitados, un grupo de ayuda mutua, pues bueno, el primero ya se había hecho mayor, se jubiló, era un neuropsiquiatra que al final el hombre ya por edad falleció. Pasaron distintos médicos, pero yo creo que esto es vocacional. Bueno, en aquel momento estaban sin médico y me hicieron una entrevista, pues casi casual. Yo me enteré, fui a la entrevista y una de las preguntas que me hicieron los alcohólicos rehabilitados que llevaban la asociación era por qué quería yo trabajar en esto. Y yo creo que siempre he tenido las cosas claras. Y es que lo que no podía yo, lo que no quería era meterme detrás de una mesa en un despacho de atención primaria a hacer recetas, Ya. tomar la atención a personas mayores, que se tiene que tomar. A lo mejor no Sí. tantas veces, también lo tengo que decir. Yo sabía el día de la consulta que era cuando empecé a trabajar en atención primaria por las personas que habían en la sala de espera, ¿no? Y además sabía que era miércoles porque no había casi nadie, había mercado. Entonces, claro, uno se pone enfermo de forma intermitente casi y tiene los días marcados. Bueno, aquello yo creo que estuvo bien el inicio, el trabajar en atención primaria para permitirme por lo menos el compensar económicamente todo lo que había pasado, pero yo tenía claro que yo quería ver a las personas de forma integral. Es decir, no tenía sentido ver a un paciente sin conocer su historia, sin saber qué había detrás, sin poderle ayudar. Y me di cuenta de que los adictos tienen mucha historia detrás. Y tienen una familia detrás, y tienen personas que les quieren, y que se quieren ayudar mutuamente y que sufren mutuamente. Antes de esto te tengo que decir que en el caso de Alcoy, el GARA, el Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy, es una entidad que lleva 45, 46 años trabajando, es decir, ya lleva mucho tiempo ayudando a las personas. Y yo me acuerdo que, claro, antes para sobrevivir vendían participaciones de lotería. Y yo pensaba, pero ¿cómo voy a comprar lotería para que se la beban? Bueno, el ignorante que no quería comprar lotería para que se bebiesen las ganancias terminó trabajando con ellos y aprendiendo de los propios pacientes, porque somos unos desconocedores de la realidad que hay detrás de una persona adicta, de una familia adicta que sufre. Ya. Bueno, empecé a trabajar en esto fundamentalmente con pacientes alcohólicos. Hicimos una propuesta cuando empezaba todo aquello de la atención primaria, que ahora vemos que es tan importante, ¿no?, como primer escalón asistencial, y hicimos una propuesta para generar recursos específicos para tratamiento de adicciones. Así es que en mi pueblo generamos la primera unidad de alcohología en la Comunidad Valenciana como experiencia piloto. Qué Y a maravilla. partir de esa experiencia salieron las distintas unidades de conductas adictivas que ahora tenemos en toda la Comunidad Valenciana y que se han ido replicando de una u otra forma en casi todo el Estado español. Con lo cual, para mí es un orgullo el poder haber contribuido, creo que a desestigmatizar en la medida de lo posible el tema de las adicciones, a poner mi granito de arena y a conseguir que de alguna forma también las adicciones estuviesen dentro de la cartera asistencial de la sanidad pública, porque como tú decías al principio, hay diversas opciones y la Claro, sanidad pública también lo es. claro, hay diversas opciones y a mí mucha gente, a mí me duele muchísimo, ¿no? Porque me escribe tanta gente y cuando me dicen, no, es que solamente se recuperan los que tienen dinero. Los demás es como que
que no se recuperan. Y yo siempre digo que no, que eso no es así, que está claro que a lo mejor un tratamiento privado, pues tienes un ingreso inmediato, pero que al final realmente hay opciones para todos, porque por la sanidad pública también es viable. Tú eres el coordinador de la UCA, ¿no? Sí, soy el coordinador y trabajamos conjuntamente. Yo creo que el enfoque asistencial siempre debe de ser biopsicosocial. Son las tres esferas de la persona que se dañan. La parte orgánica, es decir, pues desde un hígado, un cerebro, un páncreas, se daña por el consumo de sustancias. También el comportamiento, es decir, todo lo psicológico o incluso a veces alguna enfermedad psiquiátrica asociada que debemos de tratar conjuntamente. Espera, Paco, Y, ponte el móvil que te vea más la cara porque, o sea, un rostro tan bonito. Ahí es, ahora te veo ya bueno, entero. Ahí, es que te veía la mitad todo el rato, no te quería cortar, pero ahora te veo entero. tú Qué córtame, maravilla. para eso estamos, ¿no? No, pero es que me parecía todo tan interesante. Vale, sí, Como continúa, tengo la continúa. frente despejada, no pasa nada, tú tranquilo. Maravilloso, ahora te vemos entero. Muy bien, Tu librería y tu cara. perfecto. Bueno, comentaba esto, ¿no? Que creo que este enfoque biopsicosocial en el que a veces nos falta también el tema social, un tema que además ahora se ha visto con la crisis de la COVID, porque date cuenta que muchas personas con consumo de sustancias y con cierto grado de marginalidad han tenido que recurrir a servicios que en algunas poblaciones sí que los han dado o incluso en otras han tenido que dormir en la calle o han tenido que generar albergues o recursos puntuales para este tipo de personas, ¿no? Entonces, el coordinar una UCA es intentar coordinar no a los profesionales, sino dar una salida integral a una persona que tiene un problema, ¿no? Y es verdad, esto da igual de la pública que de la privada, porque te puedo decir una maldad, podemos comentar una maldad. Por Eh, supuesto. el dinero no siempre es bueno para recuperarse. ¿No? Y explica esto, porque yo creo que va a ser muy importante este mensaje para mucha gente que justifica eso y lo pone como excusa para seguir Al consumiendo. contrario, hay personas con cierto nivel económico, con capacidad para poder comprarse un tratamiento y recaer al poco tiempo. Y tener distintos tratamientos o fases de desintoxicación con la excusa de que cuando estoy mal, como me lo puedo permitir, voy y me vuelvo a tratar. Eso no es tratar una adicción, ¿vale? Claro, porque al final no lo valoran igual. La gente que a lo mejor es más pudiente en ese aspecto, En no, absoluto. efectiva. Pero ¿sabes lo que yo opino también muchas veces, Paco? Que a veces está muy bien tener que pagar un mínimo para valorarlo, porque yo muchas veces me he roto los cuernos para buscar tratamientos gratuitos a través de fundación y han abandonado los tratamientos, no lo han valorado. Correcto. Ya te he dicho que iba a decir una maldad y ahora vamos a decir una bondad, lógicamente. Claro. Y digo, Las cosas que oye, son gratis, como tú dices, muchas veces no se valoran. Es decir, cuando una persona acude a una unidad que está dentro de la red pública sanitaria, se cree también con un derecho a repetir las veces que sea. claro, y es Con como, lo vamos cual, a ver, Sofía, olvidémonos de lo público y de lo privado y pensemos en la persona, pensemos en la motivación. Es decir, ¿a ti qué te pasa? Tienes un consumo de una sustancia, ¿qué más hay detrás y por qué quieres abandonar la sustancia? Si tú lo tienes claro, en la pública o en la privada, dependiendo del nivel adquisitivo que tengas, te podrás vas a recuperar. recuperarte. Pero si no tienes claro lo que vas a hacer, estamos perdiendo el tiempo, donde sea. ¿De acuerdo? Estoy totalmente de Entonces, acuerdo. no nos engañemos. Ni por tener mucho dinero, ni por tener poco, no es la solución. Lo importante es que uno sea consciente de que aquello que está consumiendo le está ocasionando un problema que está destrozando su vida y la vida de los que tiene alrededor. Y a partir de ahí podemos avanzar. Ya, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Igual que también a lo mejor puede parecer arrogante o puede parecer prepotente, pero a ver, a mí es que el paso de los años y el paso del tiempo me está demostrando que solamente recae el que realmente se quiere ir a tomar. Entonces, a mí me parece un mensaje muy peligroso y doctor, ahora te voy a llamar doctor, un mensaje muy peligroso decir que la recaída forma parte de la adicción. Forma parte si realmente el paciente al final quiere que forme parte. Y esto creo a ver, que si me equivoco, por fin estoy hablando con un doctor que me puede rebatir las cosas, pero eh, si un paciente lleva el suficiente tiempo abstinente,
la recaída forma parte si tú quieres que forme parte de tu vida. Pero yo Yo creo que te voy a explicar un par de cosas porque creo que aclara todo esto. Hay un constructo que dice que la recaída es parte del proceso terapéutico. Es un poco lo que tú estás indicando. a lo mejor al principio podría ser. Sí, sí, bueno, yo te hablo de un constructo que no siempre es real, ¿eh? Es mucho Vale. mejor el vini vidi vinci, ¿no? Llegué, vi y vencí. Y a partir de ahí tener las cosas claras. Pero no siempre la motivación inicial es lo suficientemente clara a nivel personal para conseguir mantener la abstinencia. Por ejemplo, el que va condicionado al tratamiento por un amago de separación, el que va condicionado porque si no me voy a quedar sin trabajo, me van a quitar a los nenes, pero no lo hace Porque realmente quiere. porque realmente quiere, ahí la recaída la tenemos servida. Claro, mira, acaba de poner un chico, yo recaí a los 8 años de recuperación. O sea, realmente, una persona que recae a los 8 años de recuperación es porque su Bueno, vida, su nueva vida, no le está gratificando, no le está llenando. O sea, vamos a poner una segunda parte, Sofía, porque si bien es verdad que las recaídas se producen y no vamos a negarlas, y que además, desde el punto de vista terapéutico, lo que intentamos es que la persona aprenda de la recaída bueno, para ver qué es lo que ha fallado, para generar estrategias, yo siempre les he dicho a mis pacientes que hay que poner delante de la adicción un dique, pero el dique debe de estar bien construido. Y el dique, ¿sabes qué es? Mi familia, mi salud, el trabajo, mi satisfacción, mi autoestima. Es decir, cuando tú pones todo eso alrededor y procuras que nadie te rompa el dique, ni tú mismo, porque es verdad que muchos antes de ir a consumir, aunque lleven 8 años, están preparándose la recaída. Se la ven venir. ya. Cuando tú te ves venir algo, lo que debes de hacer si tienes las cosas claras es decir, estoy en un mal momento de mi vida y necesito retomar ciertos aspectos que me Exacto, apoyen. exacto. Pero la gente no lo llega a tener claro esto, porque en el trasfondo del adicto, porque no olvidemos que también hay una parte bioquímica en nuestro cerebro que nos puede jugar malas pasadas, pero en el fondo muchos adictos están pensando, yo soluciono la papeleta inicial y luego ya veremos. Y además, esto de que voy a dejar de consumir para siempre, ¿por qué? Si yo esto lo puedo controlar. Es Cuando que, alguien... a ver, interiorizar esto es Claro, complicado para una persona que dice, a lo mejor puedo intentar dejar consumir este tipo de sustancias, pero el alcohol, por ejemplo, que es una droga social y que es una droga educacional, porque hemos crecido con ella, porque estamos en una cultura mediterránea donde nos han educado que el ocio va ligado al alcohol, ¿no? Porque ya desde muy pequeñitos, ya en casa ya lo probamos, pues entonces es como que el hecho de la frase típica hecha de me voy de cañas. sí. Pero es que has nombrado a la bicha. El alcohol es la droga omnipresente, ¿vale? Exacto. Pero omnipresente en la sociedad en general, Obvio porque, porque es como un alimento, ¿no? Para la sociedad. bueno, está en la ley de agricultura y alimentación, que esto es una barbaridad, ¿no? Porque entonces no ves los riesgos para la salud y hay cosas que deben de cambiarse. Pero en un adicto, sobre todo, muchas veces incluso las recaídas, viene por el alcohol. Porque Es la puedes, puerta de entrada al resto de drogas. vamos a ver, es lo primero que te puede romper el dique del que estaba yo hablando antes. Porque te disminuye las defensas. Con una falsa sensación de gratificación en el consumo, de incremento de la sociabilización y de alegría. Sofía, en tu trabajo tú necesitas consumir algo para estar alegre. No, ahora mismo no. Una persona que no te conozca y te ve saltando y votando dirían, A ver, esta... ha costado mucho. Sí, efectivamente ha costado muchísimo y yo doy fe que todavía hay gente que incluso no se cree que yo esté abstinente. Pero fíjate que a esto que estás diciendo también es el precio que yo tengo que pagar por hacer lo que me gusta. Y hoy, cuando salga de aquí, que me voy a grabar el vídeo nuevo de Pongámonos a ello del domingo, voy a estar con un psiquiatra que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de muchas cosas que van a colación también de esto, del precio que hay que pagar para estar abstinente y hacer lo que te gusta y si es un buen ejemplo o no lo es para muchos adictos. Bueno, Porque el hecho de exponerte tanto y de hacer una vida
tan normalizada en sitios de riesgo, ¿tú lo recomiendas para los adictos? Porque yo Probable- siempre alardeo de que el éxito de un buen tratamiento es hacer lo que te gusta sin tomar, pero a lo mejor te pone mucho en riesgo o hace que malvivas en muchos momentos de tu vida. Hay una, vamos a decir, una escuela terapéutica que cuando una persona deja de consumir, le dicen no vayas aquí, no hagas esto, no vayas allá, Exacto, y empiezan a poner prohibiciones. ¿Tú sabes el ser humano qué hace cuando le ponemos prohibiciones? todo lo contrario. Todo lo contrario. Con lo cual, yo entiendo que en una primera instancia, cuando alguien está, vamos a decir, muy intoxicado, por decirlo de alguna forma, y tenemos que limpiarle el cuerpo y luego la mente un poco, ¿eh? Que no es lavar el cerebro como muchos, es que te han lavado el cerebro y ahora no. No, en absoluto. Si aquí no lavamos nada, no tenemos lavadoras cerebrales todavía, ¿no? Y Ah, si las tendría que haber. tuviésemos, creo que éticamente no sería muy correcto, ¿no? En cambio, cuando esa persona, tú le pones, bueno, ¿tú le pones quién? ¿Quién pone límites a quién? Lo bonito del tratamiento es que se los imponga la propia persona, que sepa definir cuáles son sus dificultades y en un momento determinado decir, claro, Hasta aquí. si yo no voy allí, sé que no voy a consumir, con lo cual, pues voy a intentar evitarlo. Luego me quedo con tu filosofía de vida. El estar recuperado es hacer lo que uno le gusta, disfrutar de ello y sin tener que consumir. Ese es el objetivo. Ser feliz, porque el adicto no es feliz. No es feliz. Está aparentemente feliz cuando ha consumido, y esto le dura media hora, una hora, o depende de lo O que, incluso menos. o incluso menos, depende de la sustancia o de O tal, incluso menos. y luego, bueno, ¿qué quieres? Que tenga pues, sentimiento de culpa, y si no tiene sentimiento de culpa va a seguir mintiendo, se va a seguir enredando, va a tener problemas económicos, no tendrá ganas de ir a casa por no enfrentarse, se Ya. aislará, Es que perderá qué al hijo, infierno, ¿eh? una felicidad absoluta. Claro, es un poco la paradoja de la vida. Es decir, utilizo una sustancia para y tengo todo lo contrario de lo que quiero conseguir. Luego, Sí. luego, bueno, pues la verdad es que sí, que tienes razón. Lo que pasa que yo creo que al final, en mi caso, que hago realmente lo que me gusta y que es, digamos, un trabajo de riesgo, entre comillas, porque al final estar en un sitio mmm, con mucha gente consumiendo, porque al final es, oye, la noche es lo que tiene, porque la noche cualquier trabajo, pero en la noche está todo el mundo bebiendo, pero a lo mejor me imagino que a lo mejor uno que está en un restaurante tirando cañas porque tiene un restaurante, pues a lo mejor le puede pasar lo mismo, estás más expuesto. Eso conlleva también a que en momento dado, aunque pase el tiempo, a lo mejor tengamos más estímulos y a lo mejor lo pases en algún, aunque seas más feliz que otros adictos, lo pases en algunos momentos peor que otros adictos. Me he despistado un poco porque han entrado unos cuantos mensajes. Mensajes. Es que, claro, verte a ti me despista de todo lo Sí, demás. claro, venga, Paco. Bueno, hay alguna persona que decía, yo no me siento así. Y otros que decían, es que hay situaciones de riesgo. Bueno, estas son cosas que van entrando. Lógicamente, cuando hablamos, y yo creo que está bien que hablemos de estas cosas, pero lógicamente no podemos generalizar, es que cada persona es distinta. Y aquí Efectivamente. o individualizamos el tratamiento o la persona no la vamos a recuperar. Y Porque cada mira, y uno... ahora que dices esto, ¿tú que eres más, que estás más a favor de tratamientos talibanes y tratamientos muy duros, de personalizarlos, aunque se personalicen, o de algo más libertino? O sea, bueno, libertino por decirlo de alguna manera. eh, vamos a ver, me explico. Yo estoy a favor del acompañamiento del paciente. Estoy a favor de lo motivacional y no estoy a favor de lo confrontacional. ¿No? Ser demasiado estricto en un tratamiento y confrontar demasiado te puede agobiar. Yo te puedo llevar a que tú te confrontes, pero no te voy a confrontar yo. No sé si me explico. Sí, Mira, claro, claro, pero luego está la escuela del veterano que de la confrontación, del que mete caña, sí, del... ¿No? esto es, Estamos... esto es estupendo en un cuadrado, ¿vale? ¿Cuánta gente cabe en un cuadrado?
Bueno, no Todos los muchas. demás se te escapan, porque Sí. entienden que nadie les vaya a obligar, a un adicto, obligarle a que haga algo sin tener un razonamiento o repetir. Esto había una frase en el alcohol que era el Drunkalogging, que es un poco el discurso del borracho, por entendernos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya estoy hablando de la persona que ha dejado de beber, pero que sigue con ese discurso porque cree que lo que él dice es la absoluta verdad. No hay verdades absolutas. Y el que crea esto, que apague el micrófono y que se vaya a Y casa. que se No, vaya. porque de verdad yo creo que hay que oír a la persona. Y hay personas con distintos recursos intelectuales, en este caso, que necesitan ser muy dirigidos. Pero eso lo ves, porque el paciente te está pidiendo, dame instrucciones. Porque si me salgo de las instrucciones, voy a meter la pata. En cambio, hay otras personas que si le doy una instrucción, no vuelven a la consulta. Ya. Con lo cual, yo creo que esto lo aprendes hablando con la gente. Y lo que tú has hecho ahora, que es muy bonito, creo que estás leyendo, pero Sí, mirar estoy a... leyendo, te estoy escuchando y leyendo, porque también quiero Correcto. Pero mirar colaborar. a los ojos, siempre hay que mirar a los ojos. Yo, en el periodo del confinamiento, esto lo he pasado horrible. Porque esto de hablar por teléfono con los pacientes y no verles la cara, la expresión, Pero cuando... bueno, no, pero a ver, Paco, yo estaba haciendo un montón de FaceTimes. Sí, ahora te explico yo las dificultades de la pública. Lo Claro. puedo hacer con mi Ah, móvil. claro, con el móvil de ahí no. Están pidiendo ayuda por aquí. Hay un chico que estaba pidiendo ayuda, pero se me ha ido totalmente. Bueno, Que ahora he visto uno que pregunta qué se hace en un tratamiento en una UDA, es una UCA, Unidad de Conductas Adictivas. sí. Si quieres empezamos por ahí, luego si Oye, el me que... encantaría que lo explicaras para que la gente sepa. Correcto. Mira, vamos a ver. En una OCA el tratamiento es muy sencillo, es un tratamiento básicamente ambulatorio, pero ahora os comentaré que estamos coordinados con otro tipo de servicios dependiendo del problema de la persona, ¿vale? En una unidad de conductas adictivas, primero viene la persona, le abrimos la historia clínica, como en cualquier consulta de cualquier patología. Tú lo has dicho mil veces, esto es una enfermedad y tenemos que tratarla como tal. Y entonces se mira todo su historial, el personal, el familiar, los antecedentes físicos, psíquicos y se pide inicialmente una analítica completa para hacer un screening de la patología que puedan tener. Y al mismo tiempo vamos hablando con ellos para ver si al cabo de un tiempo, a no ser que lo tengan diagnosticado, diagnosticamos también alguna patología psiquiátrica que pueda ¿Cuáles existir. son las patologías más frecuentes que soléis encontrar en los adictos? Desde Patologías duales. orgánico, si es alcohol, lógicamente el hígado, la hepatopatía es la más frecuente y luego el cerebro con pérdidas de memoria, de concentración, incluso algún síndrome de Korsakoff, cuadros graves y la polineuritis, que también es bastante frecuente, es decir, la alteración de los nervios periféricos con pérdida de fuerza, con temblores, con parestesias, hormigueos, etcétera. Esto es lo ¿Y eso más se puede frecuente en los... controlar con medicación Se o...? puede controlar todo con medicación. De hecho, a veces el miedo que tiene el paciente es decir, me van a encerrar, pero vamos a ver, no vamos a encerrar a nadie, si lo que vamos a ver es qué necesitas y a darte el tratamiento más adecuado. Y muchas veces en un tratamiento farmacológico ambulatorio lo podemos conseguir. Hacer un diagnóstico al mismo tiempo psiquiátrico en la primera, la segunda visita es muy complicado, porque cuando la persona viene con efectos todavía de la sustancia o con ese sentimiento de culpa, ¿quién no tiene un cuadro de ansiedad? Ya. Todos. Pero eso es un cuadro de ansiedad. De hecho, cuando miramos los criterios diagnósticos, se descarta en primera instancia que para diagnosticar, por ejemplo, una depresión, la persona no sea un consumidor en activo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la cocaína, los problemas musculares son importantes. La perforación del tabique nasal, el sangrado. Justo estuve hablando yo el otro día en el último vídeo que hice de la perforación del tabique nasal, la pared nasal, paladar, dientes. Estuve indagando un poco en esto porque es un tema que a mí me preocupa bastante, sobre todo porque me escribe muchísima gente, más de Yo la que os podéis imaginar, es brutal. ahora tengo un paciente recuperado que cuando comía le salía la comida por la nariz directamente. No te creo. Qué Sí, barbaridad. claro, no, es que no tenía paladar, se lo había cargado. Entonces, Madre al mía. deglutir, empujaba y le salía la comida por la nariz. Es decir, no estamos hablando de bromas, ¿no? No, no, Estamos no, ya, ya, ya. hablando de enfermedades que además, como esto es paulatino, poco a poco empiezas con un pequeño sangrado, crees que es una epíxtasis, pero no es una epíxtasis, es algo más. No es Me da esto de... tanta de entera pensarlo y me... Mira, yo lo digo muchas veces, digo, todas las drogas me dan
muchísimo respeto, pero el malestar de la cocaína, la locura, la psicosis, la atrapada, el daño físico, me aterra, me aterra. Mira, yo hace unos años, después de un tiempo de no hacer guardias en la calle, ¿no? Pues, bueno, hice algunas cuantas y me acudió una persona, un chico relativamente joven, 30 y pocos, con una taquicardia y un dolor precordial grandísimo. Y claro, pero lo primero que haces un electro, ves que, bueno, tampoco había una alteración del electro en sí, pero bueno, la taquicardia era grandísima y el dolor no le pasaba. Bueno, empiezas a hablar con él y bueno, me dijo que se había tomado X gramos de cocaína y que, pues bueno, ya está. Intentamos revertirlo ambulatoriamente, en urgencias, pero de la calle, no de hospital, y con tranquilizantes y tal. Bueno, tuve que llamar al SAMU para que se lo llevasen. No hubo Joder. forma de revertir aquello porque estaba a punto de cogerle un infarto. Afortunadamente, en el centro donde estaban las urgencias, había un SAMU, se lo llevaron y evitamos un infarto. Claro, y una pregunta relacionada con el tema de los infartos. Por ejemplo, cuando puedes tener lo que es, a mí me explicaron una vez que puedes llegar a tener un amago de infarto y solo, realmente salir solo del amago de infarto. O sea, ¿cómo es esto? ¿Me lo puedes explicar aquí para que la gente también lo sepa? Cuando tú estás a punto de que te dé un infarto, ¿cómo Vamos a ver, un amago de infarto se diagnostica o se autodiagnostica porque, autodiagnosticado, eh? claro, en primer lugar, el infarto se caracteriza por un dolor precordial, además un dolor que siempre hemos descrito en nudo de corbata, ¿vale? Sí, Es muy característico y normalmente hay una irradiación del dolor hacia el brazo hacia el y brazo. normalmente, ¿vale? Con lo cual, lo que vas notando es una sensación de agobio, de angustia, de que aquello no va a funcionar bien. Y Paremos de de que se te va parando el corazón. se te va parando, pero sobre todo notas ese nudo que te va apretando. Y claro, Sí, cuando te aprietan y dices, aquí está pasando algo, es como si te estuviesen metiendo un puñal, ¿no? Porque al fin y al cabo el corazón no deja de ser un músculo, que en ese momento deja de estar lo suficientemente irrigado y la musculatura no se contractúa bien, ¿no? Al final, lo que tienes que hacer es intentar parar, respirar de forma rítmica, ¿vale? Intentar relajarte, pero si el dolor sigue, ni amago de infarto ni autocontrol. ya. Vete corriendo. ¿Eh? Porque el riesgo está, no sabemos hasta dónde llega el amago o simplemente es que la taquicardia que te ha provocado un estimulante como es la cocaína te está provocando esto. Luego, no tenemos en cuenta a veces que la cocaína te provoca, al ser también un vasodilatador, te provoca pequeños estallidos de arterias pequeñas y si te estalla una arteria en el cerebro, ¿qué pasa? Que te da un derrame cerebral, ¿no? O un Un ictus. ictus y hemos visto gente que se queda paralizada del hemisferio contrario donde ha tenido ese derrame y bueno, y esa consecuencia de la cocaína. Son las dos, diríamos, consecuencias físicas más graves, ¿no? El infarto derrame cerebral y todo el tema de la rhabdomiolisis o de estructuración muscular, ¿no? Desde el punto de vista físico. ¿Y por qué pasa tanto que un adicto deja de consumir y al cabo de los muchísimos años es cuando le da un ictus o le da un paro cardíaco? Bueno, habría que ver si tiene una relación causa-efecto, eso es lo Es primero. que, pero a mí me da un pánico, ¿eh? O sea, yo es una cosa que quizá Va, el pánico llama al pánico, ¿no? La ley de atracción, el pánico llama al pánico, pero yo te pero lo voy a colar un poco en el tema del tabaco, que también es otra droga, que a veces nos olvidamos de ella, ¿no? sí, Y cuando tú ves las tablas de recuperación del tabaco, dice, si dejas de fumar a la media hora, empiezas a respirar un poco mejor, y esto es verdad. Al día siguiente, probablemente te cansas un poco menos a la semana, pero la probabilidad de tener un problema cardiovascular o de un cáncer hasta los 5 años en un caso, o hasta los 10 o 15 en el otro, no desaparece. Es decir, queda como una pequeña secuela y por eso es tan importante no recaer, no solamente por la reestructuración, sino porque ya. has dejado a un cuerpo dañado sin tener ese acostumbramiento, lo que llamamos tolerancia a una sustancia, y cuando pasa un tiempo vuelves a consumirla pensando que la cantidad que podrías consumir es la misma que consumías antes, y te da un petardazo terrible.
Es que de verdad que me entra escalofríos y todo. Bueno, y cuando les he dicho ya a todos que íbamos a hablar de las drogas emergentes y me Sí, gustaría, porque se nos está pasando el tiempo volando, y me gustaría hablando, porque yo, por ejemplo, veía una cosa en los centros de adicciones, se habla un poquito en los documentales terapéuticos, pero yo noto que es un tema que hace falta muchísima información. correcto. Mucha. Hablaremos Porque aparte sí hay drogas, perdona que te interrumpa, sí, por supuesto. que la gente se cree que no se suelen utilizar a diario, pero hay muchísimas personas que utilizan este tipo de drogas para el día a día. Y es Ujú, realmente espeluznante. Entonces, ¿podrías explicar un poquito en qué consisten y cuáles son y qué correcto. pasa? Vamos a explicar, aunque sea un par de sustancias para tenerlo claro, y luego O complementaré un par o tres. un par o tres, vamos, tampoco vamos a ser rácanos. No, porque me gustaría luego terminar también explicando lo de las UCAs, que me he quedado en el tratamiento ambulatorio médico, pero no he seguido más adelante. Sí, sí, es que, a ver, es que son muchas Es cosas, que Paco. da mucho de sí. Paco, es que, a ver, es que eres un maestro de las adicciones, entonces, ¿qué Bueno, doctor? yo diría que no tanto, pero me gusta Pero mucho. sí. Mira, cada año aproximadamente en el Observatorio Europeo de Drogas detectan una media de unas 100 drogas nuevas, ¿vale? Ciento y pico un año y 80 y tantos otro, una media de 100, ¿vale? Ujú. Ahora, mi planteamiento es, ¿realmente estos son drogas nuevas? Mirad, muchas de las drogas nuevas son drogas que ya conocíamos, muchos son derivados anfetamínicos, tipo éxtasis, MDMA, etcétera, etcétera, el cristal, que lo único que hacen es cambiarle un radical, un sodio, una molécula de calcio, un radical simplemente, y con eso lo que intentan son dos cosas. Uno, o bien que esa droga incremente su potencia, o bien que tenga más duración, que son, pues dependiendo de cada persona, quiere que le dure más o que tenga más subidón. Pero no son drogas nuevas, exactamente. Aunque la otra parte que se persigue es que sean drogas indetectables. Claro, al cambiar la fórmula química, Claro, digamos que no se puede no se puede. detectar. Y siempre el tema de las nuevas sustancias van por delante de los conocimientos científicos o médicos. Porque ves un cuadro muy abigarrado, le haces una analítica y no sale lo que tú creías que es porque ha tomado otra sustancia. ¿Vale? Claro. Luego hay otras drogas que se han ido un poco extendiendo por ahí, el cocodril, la droga caníbal y todas estas Y ahora que historias. está muy de moda una droga nueva que se llama Tusi, bueno, que no es tan nueva, sino que Uh-huh. dejó de traficarse aquí hace muchísimos años y ahora como que se ha vuelto a poner aquí de moda. eh, Vamos a tener en cuenta una cosa. Los efectos de las drogas, a veces provocados por nuevas sustancias, sino que son drogas ya conocidas tomadas por una persona que tiene un trastorno psicótico. El que uno tome una sustancia y empiece con mordiscos o Buah, empiece a tener una serie de alucinaciones, a lo mejor no es que ha tomado una nueva droga, sino simplemente que la predisposición, porque claro, esto a propósito de un caso, y dices, vamos a ver, si la droga estuviese extendida y fuese una droga nueva, claro, el problema es que como tú vas a detectarla y no te sale nada en orina porque no sabes lo que estás buscando, es muy difícil, ¿no? Luego lo que hacen de otra forma es, pues ya sabes lo que pasa con la coca. La coca pues puede ser el bazuco, puede ser el paco, sí. que lleva mi nombre pero no tiene nada que ver conmigo. No, pero no eres tú. Nada que ver. Exacto. Claro, muchas formas de presentarlo porque se utiliza todo. Se utiliza la cocaína, se utiliza el detritus de la cocaína y al fin y al cabo esto lo podemos medir, afortunadamente, porque lo que controlamos en orina es la benzileggonina, que es un metabolito, y esto nos da a entender que esa persona ha consumido. Y claro, podéis pensar, es que esto es para fiscalizar al que consume. Mire, no señor. Esto es por si pasa algo, saber qué ha tomado para saber cómo actuar. Y de hecho, hay un artículo, bueno, está en prensa, está en el diario.es, lo publicaron una entrevista a Mireia Ventura, que esta mujer es la que lleva el Energy Control, que es farmacéutica, y ellos lo que proponen a veces no es posible impedir que una persona consuma, pero por lo menos saber qué está consumiendo y el riesgo que tiene, ¿no? Claro.
Con lo cual ellos lo que hacen es analizar las nuevas sustancias, intentar detectarlas, y sí que es verdad que tenemos 2 o 3 laboratorios, por ejemplo, uno en la Universidad Jaume I, que intenta detectar todo esto para ver qué consecuencias, como ha pasado, por ejemplo, con el cannabis sintético, que de sintético tiene mucho, pero de cannabis no tiene nada. Claro, entonces al final esto sí que está derivando un montón de enfermedades psiquiátricas y brotes. Muchísimo, porque desde el punto de vista mental es mucho más peligroso. Y lo denominan cannabis sintético porque va como si fuese una hierba en polvo. Y claro, pero tú cuando analizas aquello ni tiene THC, ni tiene CBD, no tiene absolutamente nada. Son catinonas, son otro tipo de drogas, puede tener ketamina, puede tener otro tipo de sustancias que lo que hacen es provocarte el colocón y algo importante, y por eso lo utiliza la gente, completamente indetectable en orina. Con lo cual, claro, para el control la gente lo consume, pero ¿y si tienes un subidón? ¿Quién te da una solución a qué? Con lo cual yo creo que no medimos los riesgos y hay que hablar claro, ¿no? Porque esto es Vox Populi y además tú entras a Internet y encuentras 1000 historias. Y si entras al Deep Internet encuentras 1 millón de historias, ¿no? Y muchas de ellas lo único que van a hacer es intentar hacer una trampa legal para que no te puedan perseguir ni nadie se dé cuenta, en principio, que estás consumiendo, hasta que aparecen los efectos. Y si el efecto es un brote psicótico, y si luego tienes una esquizofrenia, y si te Ya. provoca un trastorno bipolar. Y ante esas drogas emergentes de bajo precio, ¿qué podemos hacer para concienciar a los jóvenes? Bueno, yo creo Pregunta por aquí, Fran. que hay que hablar siempre realmente de lo que hay y de los riesgos que tiene, ¿vale? Yo creo que la información es la base de la prevención, no el asustar, sino decir, mirad, estas sustancias que además ellos muchas veces, y esto lo habrás visto, saben mucho más que nosotros porque están más al día, se enteran Bueno, mucho. eso es lo que ellos creen. Bueno, sí, es lo que Porque ellos creen, realmente información veraz, veraz, no, no es veraz, no es efectivamente. veraz. Ese es el problema. Pero cuando tú nombras el nombre de algo, a ellos ya les suena. Y además lo También. utilizan para chulear. Con lo cual Efectivamente. tienen una malinformación nociva para su salud física y mental, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que... Lo que pasa es que no tiene sentido muchas veces, Sofía, el tipo de prevención que se hace puntual. Es decir, si esto que tú estás haciendo durante este tiempo lo haces un día, te olvidas y dices, qué guay que soy, no serviría de nada. Hay que machacar, Hombre, a ver, nosotros insistir. estamos machacando mucho con las charlas en los institutos y tú lo sabes que no paramos. Lo que pasa que, bueno, que al final, pues la educación empieza por casa, luego en el colegio y luego nosotros hacemos lo que podemos, pero la información al final es que nosotros no somos educadores, no podemos educar a los chavales. Es Eh, muy importante que en casa les eduquen y el ejemplo que toman en casa desde muy pequeñitos es vital también, yo creo, ¿eh? eh, la educación es en casa, no es en el colegio. Por eso El te colegio, digo que es que es el colegio es complementario a la educación, pero lo que no se hace efectivamente. en casa no lo van a hacer fuera, Me, lógicamente. me gustaría bueno, por aquí ha escrito una chica que hablara sobre la droga zombie y luego a mí me gustaría, porque ahora sabes que acaba de morir bueno, un fotógrafo en un ritual que se ha hecho con Nacho Vidal, con la droga del sapo, que es una de las drogas más potentes que hay, es un alucinógeno, que se hacen como, bueno, tú sabes, ¿no?, qué droga te estoy hablando, dicen que es una de las drogas más potentes porque son como drogas chamánicas, ¿no?, que se hacen para separar un poco el cuerpo no, o sea, realmente no sé para qué es, pero como de la vida o sea, sacar tu cuerpo, o sea, tu vida, no, ni puta idea, Bueno, Paco. yo te explico un poco porque esto entra dentro un poco de la fantasía y de la realidad. Hay una mezcla de Sí, o todo. sea, es como para llegar casi a la muerte sin llegar a morirte Ujú, y ver la luz o algo así, correcto. Mira, ¿no? en primer O sea, lugar, vamos, que realmente estar un poco quedado, yo creo, porque al por, final, por, por responder a esta chica de la droga zombie, yo me plantearía, ¿la droga zombie existe? Yo te diría que no. Como droga zombie no existe, ¿vale? No hay una droga determinada que sea droga zombie.
Tú tienes efectos de sustancias normalmente mezcladas que te pueden dar este tipo de efecto y que normalmente van a base de anfetaminas, de estimulantes y de algún alucinógeno. Todo junto están provocando una reacción, pero no hay una droga zombie como tal, ¿no? No podemos hablar, igual que hablamos de la cocaína o de la anfetamina o de la heroína, no la hay como tal. Con lo cual, ahí hay que ir con mucho cuidado a la hora de describir drogas y normalmente, cuando hay un efecto de este tipo, hay un trastorno psiquiátrico de base. Eso es así, ¿vale? No nos engañemos. Las drogas están todas descritas, como lo he dicho antes, en el Observatorio Europeo de Drogas y ahí se puede ver perfectamente qué drogas hay o qué drogas no. Y poner apellidos a las cosas es muy fácil y de todas formas... Bueno, pero como la cocodrilo, que la llamaran así, como la Ah, tal... O sea, me pero imagino que que es al por final los efectos... eran drogas ya conocidas en personas con una, susceptibilidad especial de tener un brote, ¿vale? Y ese brote podría ser, pues como tú dices, pues el comerse la mano, comerte a otro o tener alucinaciones extrañas, ¿no? Realmente, cuando tú hablas de drogas solucionadoras, esto es más antiguo que la humanidad, es decir, el chamanismo ha existido siempre. Las drogas todas tienen tres efectos. El efecto terapéutico, porque todos buscamos una droga que sea la panacea y que nos cure, ¿no? Y de ahí se utilizan los derivados del opio, la morfina también te puede Sí, ayudar. claro, pero como el uso terapéutico que se usan en la medicina, que al final... Claro, la cocaína, los derivados de cocaína son anestéticos locales. Anestésicos, Por ejemplo, efectivamente. todas las drogas tienen un efecto, vamos a decir, terapéutico. Terapéutico. Además, tienen otro tipo de efecto que es un efecto espiritual, que es el efecto que se ha utilizado chamánicamente para ponerte en contacto con seres superiores, con dioses, ¿vale? Y luego tiene el último efecto, que probablemente sea el más peligroso, que es el efecto recreativo, el efecto de utilizar la sustancia para intentar pasártelo bien, ¿vale? Vale. Digo que es la más peligrosa porque en el efecto recreativo sí que no tienes un control de aquellas cantidades que tomas y siempre terminas tomando más al cabo de un tiempo de la que en principio tenías previsto. Claro, y pasas del uso al abuso y ahí pasas a la adicción. Claro, porque vas incrementando las dosis. En cambio, en el uso chamánico, ¿vale? En el uso, vamos a decir, más espiritual de las sustancias, si lo haces en un entorno muy chamánico, el chamán controla las cantidades. Claro. Si nos inventamos chamanismos, pasan las sopas de ajo y sopas de sapo, ¿vale? Porque al final, como tú dices, son sustancias que han existido siempre, igual que los hongos, que el peyote, que las drogas que se utilizaban en la Edad Media para que las brujas volasen. Las brujas ni vuelan ni tienen escoba, ¿eh? Se las No, no, comen. ya, ya. No tienen Sino que escoba. era el pedo que te llevaban encima, ¿no? Claro, era un colocó por el estramorio, por la belladona, por sustancias que al vaporizar tu mente te pone en contacto con seres superiores. Si esto tú lo exteriorizas, el que está al lado dices, estás endemoniada, y te quemaban en la hoguera, ¿vale? Algunas de estas drogas, como por ejemplo ha sido el LSD, que es un alucinógeno, Sí. la dietilamida del ácido lisérgico, que está en el cornezuelo de centeno, está en un cereal, y de ahí se puede sacar el LSD. Es una Flipa, sustancia, ¿eh? ¿eh? Que me alucina lo que estás contando y cómo lo estás contando. Y a la gente también le está encantando, de verdad te lo digo. Cuando tú utilizas una sustancia de estas durante un tiempo, voy a poner dos ejemplos. La cocaína la utilizó Freud para tratar distintas enfermedades psiquiátricas y para tratar el morfinismo de un amigo que le habían hecho una amputación de un miembro. Sí. Para calmarle el dolor con la base de que si tú estás tomando un depresivo, yo te doy un estimulante y además, como tiene poderes analgésicos o anestésicos, te puedo calmar el dolor. Aquella persona terminó siendo un cocainómano y teniendo un cuadro psicótico, ¿vale? El amigo de Freud. Y ahí él se dio cuenta de que ese fármaco terapéuticamente no tenía utilidad. Y el LSD y otras sustancias se han utilizado, por ejemplo, para que cuando tú te evades de tus pensamientos, de los que todos tenemos controlados y que no verbalizamos, entres en ese mundo interior y sueltes aquello que teóricamente tienes dentro. Y a partir de ahí es como, de otra forma, como una hipnosis, pero con una droga, ¿no? Sueltas todo lo que hay dentro y teóricamente ahí vas a explicar
tus conflictos personales para poderlos solucionar. Y esto se utilizó, el LSD, durante un tiempo, igual que se ha utilizado el peyote o se ha utilizado el chupar un sapo, que debe ser una marranada exquisita, ¿no? Porque, claro, estás chupando un animal que tiene en su parte babosa, que tienen los anfibios, una sustancia que te va a provocar una alucinación. ¿Cómo se llama la sustancia esta? No lo sé, Sofía. Ya. Ahí me has pillado. Ya No. no sé cómo se llama. No me acuerdo. Si alguien lo sabe que lo apunte. Ay, no me acuerdo. Joder, me molesta un montón. Psilocibina ha puesto a alguien, ¿no? ¿El qué? No, esto es el de las setas. No, ¿qué ha puesto alguien? María Sabina, la abuela de las setas, psilocibina. Bueno, no. es que es una... No, pero sí, yo lo sabía. No me acuerdo bien. Bueno, da igual. Da igual. Bueno, el tema es que tú utilizas algo, como tú dices, para intentar soltar lo que hay dentro, volver a una realidad, pero esa realidad no existe sin el riesgo del control de consumo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el THC? ¿Cuál es la forma peor de tomar THC, de tomar cannabis? La ingerida. La comida, sí. Hace galletas y pasteles, historias de estas, tiene más riesgo de intoxicarse porque no sabemos ni la cantidad que hemos puesto, ni el umbral que tiene esa persona, ni el nivel de absorción. Con lo cual, la capacidad que tiene el THC de pasar a sangre y de poder provocar una intoxicación es mucho más alta, teóricamente, que la persona que se fuma un porro y va controlando sus cantidades. Y ahora que estás hablando del THC, que yo es algo que hago muchísimo hincapié en las charlas de prevención y les cuento a los chavales, bueno, pues las consecuencias negativas, sobre todo por la cantidad de cruces sintéticos, y les hago las diferenciaciones de las razas, ¿no? Antiguamente y todo, pero claro, me pregunta mucho la gente, muchísimo, por el CBD. Vale. ¿Qué podrías contarme del CBD? Porque es la parte no psicoactiva de la planta, es un cannabinoide, pero la gente me pregunta porque ahora está muy de moda y lo consume muchísima gente. Vamos a ver. THC, delta tetrahidrocannabinol, es el alcaloide que tiene propiedades, vamos a decir, psicotrópicas, ¿no? Y que te provoca esa sensación de colocón. De pérdida de realidad, de colocón, y que te dificulta la memoria, la concentración. Y puede ser el cigarrillo de la risa o el del hambre, porque cada uno... Claro, o sea, para ubicar a la gente, o sea, la parte psicoactiva de las drogas es la parte que te coloca. Correcto, ¿vale? Bueno, el cannabis no es nuevo, se utiliza desde hace 3.500 años. Los chinos lo utilizaban en infusión para el dolor menstrual de las mujeres. De hecho, decían que era una planta sagrada. Correcto. Y luego lo que es la planta, que no es el cogollo, se utiliza para, ¿sabes?, para hacer alpargatas, cuerdas y para... ¿Sí? Sí, claro, es el cáñamo de toda la vida, ¿no? Pues nada, a ver si me regalas unas alpargatas, Paco. THC y cuanto más THC. Lo que sí que te podría decir es que detrás de los cultivos hidropónicos, de las manipulaciones genéticas, etcétera, etcétera, un porro de ahora tiene 10 veces más concentración de THC que hace 20 años. Porque además es lo que se busca, ¿no? El colocón. Algunas personas dicen, no, y esto lo veo yo en la consulta, las drogas, sí, me lo dejo, pero el porrito no me lo deje, que esto me sirve para relajarme y para dormir. Siempre es la última droga que quieren quitarse, si es que se la quieren quitar. Ya, pero porque no se consideraba, bueno, yo siempre les digo que sí, que es igual, todas las drogas son iguales, pero que es droga, pero el porrito de buenas noches es droga igual. Lo que pasa que la gente, yo misma en su día, tampoco me costó mucho aceptarlo, que los porros estaban en el mismo saco que el resto de drogas. Vamos, como creo que casi todos los que estamos somos gente adulta, para las buenas noches y dormir bien hay otras cosas mejores, ¿vale? O sea, tampoco Valeriana. Hay que complicarse la vida. Valeriana, vamos a llamarle Valeriana. Valeriana, ya está. Perfecto. Pero bueno, vamos al CBD, claro. que se nos va a acabar el tiempo y no Otro alcaloide es el CBD. El CBD efectivamente no tiene esta parte psicoactiva, pero te diría que lo que se intenta es vender como un alcaloide que tiene utilidades terapéuticas, ¿vale? Sí que parece ser que tiene esa capacidad de relajarte sin colocarte, ¿vale? Y se intenta vender también para otros aspectos como puede ser el dolor neuropático, como pueden ser náuseas, como te diría, y en una revisión que hemos hecho recientemente, no hay ningún estudio científico contrastado que nos diga que eso es verdad, ¿vale? Otra cosa es la sensación que uno tiene al consumir algo.
La opción es que, como sé que el THC, al ser más fuerte que el de antes, me está colocando mucho y esto al final no me gusta, actúo fumándome algo parecido que incluso en el aroma es igual, porque en España se puede consumir, vamos a llamar polen, porque al final esto se fabrica en forma de polen, chocolate, ¿no? Si tiene un contenido de THC inferior a 0,2. Esto sería teóricamente legal y se suele vender como sándalo, porque es aromático. Y además verás que ahora hay muchos productos de cosmética y tal, que antes tenían cannabis, y en el cannabis sobre todo ponen el CBD. El CBD te diría que no es tan malo como el THC, pero no es una sustancia fiable. Es tan poco fiable que ahora ha salido otra sustancia que es el CBG. Sí, es que claro, es que el porrito, el cannabis, tiene muchos alcaloides. Por ejemplo, la cocaína es uno de los 17 alcaloides, uno de los 17 que tiene la planta de la eritroxilon coca, de las hojas de coca. Es uno de los 17. Con el cannabis pasa igual. Hay muchos alcaloides y van buscando cuál es el que se puede utilizar. No hay estudios de seguridad ni de resultados terapéuticos contrastados al respecto. Porque esto de coger a 5 tíos y que 3 estén bien, si además he cogido a 5 tíos que querían tomarlo, van a estar bien, es lo que tú dices, ¿no? Que es que al final uno tiene el efecto que quiere buscar, ¿no? No nos Mira, aquí dicen, dice Rubén, están tratando a gente ya con fibromialgia con CBD y les está dando buen resultado. Correcto, vamos a ver. Hay un par de fármacos en España, por ejemplo, uno es el Sativex, que tiene una pequeña cantidad de THC y tiene una mayor cantidad de CBD y va bien, ¿vale? Pero ya te digo, una cosa es que les traten y vaya bien y otra es que al final los efectos a largo plazo sean efectos terapéuticos. Y además, lo dice bien este chico, Rubén lo dice bien. Tratar con CBD no es tratar con porros. No existe el porro terapéutico, pero puede haber cannabinoides que sean A terapéuticos. ver, al final entiendo que es como un analgésico. Un analgésico o un relajante muscular, como Pues ya quieras, está, un relajante muscular. Entonces al final, bueno, pues al final es la parte terapéutica y la que no hace daño, digamos, de la mentalmente. planta. Mentalmente, ¿vale? Lo otro es verdad que tiene un efecto, pero habría que medir los efectos, sobre todo porque cuando hablamos de sustancias hay que tener en cuenta qué persona lo toma, el peso, el género, el metabolismo, qué otras Claro. enfermedades tiene. Toma más medicación y a partir de ahí ajustar una dosis. Ahora tomamos CBD. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No sé si me explico. Sí, pero al final es que, Gráfica, pero volvemos a lo de siempre, el uso recreativo, no terapéutico, el uso lúdico y la gente se automedica con correcto. todo. Una Y en pregunta. España esto es un país que esto es Sodoma y Gomorra, tú lo sabes, pero con todo tipo de medicación. Ay, doctor, estoy deprimida, toma. Y esto pasa mucho y tú lo No, no, sabes. en lugar de escuchar a la persona, por eso he empezado yo un poco explicando mi historia personal, es mucho más fácil dar una receta de algo que igual luego te engancha. Voy a responder Efectivamente. dos preguntas que había por ahí. ¿El Sí, CBD para el dolor? Sí, para el dolor neuropático puede servir. Y otra que preguntaba, ¿UDA y UCA es lo mismo? Unidad de desintoxicación ambulatoria, unidad de conductas adictivas. Pues puede tener el mismo significado si tienes un equipo completo. Pero además con una correcta coordinación. Señor, me dan el codo. Es que, muy bien. es que tengo un nuevo inquilino y es muy El pesado. inquilino, bueno, es pesadete, que es muy mono, tú, ¿no? Es muy mono, pero está todo el rato encima. Pero es que eso es lo que tienen los machos, que son muy dependientes. Bueno, ya estamos. De verdad te lo digo, es brutal. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue, porque se nos va a acabar el tiempo y quiero Eso es que una le gran. des No, un decía mensaje final. que para el tratamiento, en la pública o en la privada, donde puedas ir, que tengas una motivación. Lo importante es que te trates y no donde te trates. Y que el servicio al que vayas tenga una correcta coordinación que te sirva para desintoxicar el cuerpo, para hacer un buen diagnóstico de las otras patologías Exacto. psiquiátricas y físicas. Y además que tenga además un complemento, dependiendo del tipo de personas, un centro de día ocupacional que te Sí, eso puede. es muy importante, ¿eh?
Porque correcto. al final, lo digo siempre, dejar las drogas al final es lo más fácil. Lo importante es aprender a vivir sin Es drogas. Y eso mantener. es el ambulatorio, el centro de día. O sea, Luego, comunidades terapéuticas, las hay públicas también y se pueden sí, solicitar 6 o 9 meses de tratamiento y, como tú dices, no perder el contacto incluso con otras personas adictas que te puedan ayudar. Y sí, y por siempre eso, hay sitios, siempre hay recursos y siempre está muy bien apoyarse en los grupos grupos de y ayuda mutua. No de efectivamente, autoayuda, ¿eh? Lo de autoayuda es Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo yo como. me lo como. La ayuda mutua tiene el valor de yo te ayudo a ti igual que tú me Tú me ayudas. ayudas a mí. Lo que tú no ves lo veo yo y al revés. Uy, que te me quedas congelado, Paquito, ahora. Pues no me he quedado congelado, me he quedado casi sin batería y esto, pero bueno, ya está. Paco, voy a ir desconectando porque no me gustaría que perdiéramos el directo. Ha sido un auténtico placer, sabes que te admiro mucho. Muchas gracias por dedicar algo de tu tiempo a este directo y decirle a la gente, ahora te pido que digas un mensaje, pero decirle a la gente que no os hemos leído tanto hoy porque me parecía tan importante el mensaje de Paco, que nos diera tanta información, pero todos los que tengáis problemas ya sabéis que me podéis escribir por privado, que os atiendo yo parte del equipo terapéutico y que Paco, ¿qué le puedes decir a la gente como mensaje final? Pues bueno, en primer lugar, que me sumo a tu propuesta y si hay algo poder estar en contacto conmigo para ayudar a la gente. Y en segundo lugar, decir, que tú creo que lo has dicho al principio, soy presidente de una sociedad científica de sociodroga alcohol, que yo creo que el propio nombre lo indica, soci de sociedad, droga y alcohol, son los 3 aspectos básicos, Exacto. que siempre hay que ver a la persona de forma integral, de forma individual y tratarla a ser posible con el apoyo colectivo de la gente que tiene alrededor. Y que de esto se sale, seguro, pero mejor si no se entra. Efectivamente. Oye, muchas gracias, Paco. Te adoro, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un Gracias beso enorme. y a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto, ¿eh? Cuando quieras, a tu disposición. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un besito a todo el mundo. Dejo el directo colgado en el muro. Ha sido, la verdad que yo estoy muy feliz, estoy encantada y gracias a todos los que nos habéis estado viendo y escuchando. Y nada, el domingo tenemos un vídeo nuevo de Pongámonos a ello con alguien muy especial y estoy muy emocionada y muy contenta. Un beso enorme.